portador de Roma era el ideal de Pablo por mucho tiempo, y él expresa en la introducción de su epístola su sentir así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado. Roma era la metrópolis del Imperio Romano y era la señora del mundo pagano, rodeada por sus 7 colinas y por sus subalternas ciudades que constituían 120 millones de habitantes idólatras. Y este gran coloso imperial desmenuzaba debajo de sus pies el último vestigio de independencia de las naciones vecinas y pueblos alrededor. Además, Roma constituía en la tierra la personificación y expresión de poder como ninguna otra nación del pasado. Sin embargo, Pablo iba a Roma a desafiar con el evangelio de Cristo las huestes del mismo imperio romano y atacar su ciudadela de paganismo con el poderoso nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús para él y para la iglesia y para nosotros es poderoso. Iba desprovisto de todo lo material, de todo recurso imprescindible, pero él iba armado con el entusiasmo y las energías que produce la vida abundante en Cristo. Iba armado con la espada del evangelio de Cristo, que la blandió ante el palacio de los Césares. Dice el pasaje que leímos: por lo tanto me propongo hablarle de la grandeza del evangelio de Cristo. Ese evangelio que hace grande los hombres y mujeres que se dejan poseer al absoluto dominio del Cristo que cambia al hombre. Porque es el milagro más grande que existe en la tierra. No es que un enfermo sea sanado, sino es el hecho de que Dios cambia al hombre. Del Cristo que cambia una vida y lo llena de energía y de poder. Pablo es un ejemplo de ese cambio y de lo que puede hacer una persona cuando de verdad ha sido cambiado y se ha dejado poseer del Espíritu Santo. Hermanos, cuando esto sucede, hay una vida nueva que fluye y nada ni nadie la puede detener. Es como si fuera una vida fuera como un río de caudal que va creciendo y creciendo y creciendo, que corre mojando en todo por su paso y regando su fresca agua a todo el que le toca. Así es la vida del cristiano que está poseído por el Espíritu Santo. Nos habla de la grandeza del evangelio, y cuando esto sucede se siente. Cuando esto sucede se siente el mover del Espíritu Santo con poder, con vida, porque la presencia de Dios en el hombre y la mujer es vida. Podemos aprender a través de este pasaje muchas cosas, pero cuando estamos poseídos de la vida de Cristo, el solo un toque produce vida, transmite poder. Igualmente, cuando estamos poseídos por el poder del Espíritu Santo, solamente un toque fluye energía. En primer lugar, es grande el evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, es grande el evangelio porque es de Cristo. No voy con un profesionalismo, dice Pablo, no voy con un rito del judaísmo, no voy con la expresión del fariseísmo, no voy como un perito de la ley. Voy con el evangelio de Cristo, el evangelio que me cambió, el evangelio que me transforma, con el evangelio del Cristo que cambió mi vida. Voy con el evangelio del Cristo que cambió mi vida, con el Cristo que cambia al hombre, con el Cristo que cambia al hombre asesino por un hombre pasivo, al hombre adúltero por un hombre sano, al hombre borracho por un hombre libre. Voy con el nombre de Cristo, con el evangelio de Cristo que cambia,
con el Cristo que cuando llega a poseer el corazón de una vida, la une a Él por la fe y vive para Él por la fe. Amados hermanos, por eso la vida en Cristo, por eso la vida con Cristo es una vida de experiencia. La vida cristiana es una experiencia que se vive en la fe. No es un juguetico, no es algo para entretenernos, es una experiencia. Y por eso la gente le tiene miedo al Evangelio, porque no quieren cambiar y saben que el Evangelio cambia. La vida con Cristo es una vida de experiencia, es una vida renovadora y creciente. Es como un río que va creciendo, va fluyendo y empapa todo el que pasa por su lado. Crece a medida que nos miramos más a la luz del Cristo que cambia. El sacrificio de Cristo, por más eficaz que sea la justicia divina, no tiene efecto ninguno para el cristiano que no tiene la fe y la confianza en Él. Es preciso que el pecador crea y diga: Cristo murió la muerte que yo merecía. Y así lo creo. Si así lo creo, puedo decir con estas palabras famosas y grandiosas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Y dice en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando damos la vuelta hacia el mundo, que es la conversión, con los brazos abiertos, Cristo viene. Vemos la vuelta hacia el mundo, que es la conversión, encontramos que Cristo ya está caminando hacia nosotros con los brazos abiertos. Y este era el evangelio que Pablo llevaba, el evangelio que cambia. Hermanos, el evangelio cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que renueva. Y miren, mucha gente tiene miedo al evangelio porque saben que cambia y ellos no quieren cambiar. Por eso Pablo fue tan perseguido y tan sufrido por su mensaje saturado por el poder divino, que hacía a la gente pensar y miraban como el Espíritu Santo obraba. La gente cambiaban, la gente temblaban, la gente rompían sus ídolos, la gente daba en su idolatría, la gente recibían a Cristo. Y dice Pablo: sí, voy a ustedes con el evangelio de Cristo. Voy a ustedes con el evangelio que cambia el corazón del hombre y lo cambia para siempre. Voy a ustedes con el evangelio que cambia el corazón del hombre y lo vuelve blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo renueva. La sangre de Cristo purifica. La sangre de Cristo regenera. Iré con el evangelio que cambia el corazón. El evangelio cambia los pensamientos. El evangelio cambia la conducta. El evangelio cambia nuestra mala forma de vida. Hermanos, ¿tienen ustedes esa experiencia? Si no tienen esta experiencia, pruébenla. De una cosa seguro, si la prueban, no se van a arrepentir. Nadie que ha probado la experiencia en Jesucristo se ha arrepentido. La segunda cosa es, dice: llegaré a vosotros. Era grande por la incertidumbre. Hermanos, llegaré a vosotros no como un perito de la ley, no como un defensor del judaísmo, no como una filosofía que aprendí a los pies de mi maestro Gamaliel, el rabí más distinguido de aquella época, no como el que se proponía llevar a Jesús a la cruz y a los cristianos a la tumba. No, llegaré a ustedes con el Cristo que cambió mi vida, con el Cristo resucitado. No llegaré a ustedes con razonamientos filosóficos, como viniera Ponce de León al Nuevo Mundo a cambiar la humanidad, sino que llegaré a ustedes con el Cristo que cambia, con el Cristo que transforma,
con el Cristo a quien yo sirvo. No llegaré como un credo nuevo, ni llegaré con una religión nueva, sino que llegaré a ustedes con la abundancia del Evangelio de Cristo. Me gusta esa palabra, la abundancia. ¿Qué experiencia más sublime es esta? Porque cuando Cristo llega, cambia. Cuando Cristo nos da su bendición, lo hace en abundancia. Cristo no es un Cristo de mezquindad, no es un Cristo de escasez. Cristo no es un Cristo que cuando lo bendice lo da de mezquindad, sino un Cristo que de poder. Es un Cristo que cuando nos bendice lo hace en abundancia y lo hace de verdad. Por eso, hermano, dejemos que Cristo nos toque, que nos toque. El toque de Cristo cambia. El toque de Cristo lo transforma todo. El toque de Cristo nos bendice, nos ayuda y podemos decir aleluya por esto. Si muchos de ustedes lo pueden decir, y esta es la garantía de la iglesia. Si ustedes pueden decir esto, esta es la garantía de la iglesia. Esto es lo que permite que se hace la voz de miles y miles de hombres y mujeres diciendo en medio del ateísmo ciego de este mundo, decir: Cristo vive. ¿Por qué sabemos que Cristo vive? Porque vive en mi corazón. Y debo decirle que este es mi disco, que yo grabo, que lo tengo grabado como un disco rayado, que lo menciono en cada oportunidad que tengo para demostrar que el diablo no tiene parte en una vida redimida. El diablo no tiene parte en una vida redimida. Y esta es, hay una línea que el diablo ha querido romper, pero que no ha podido, y son las palabras de las cuales se acogen miles de cristianos. Cuando Cristo dijo: yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz y me siguen, le doy vida eterna y le doy vida para siempre. No va a perecer. Toda persona que esté en la mano de Cristo no va a perecer. Nadie la va a arrebatar de mis manos. Y este es el cable que nunca podrá romper el diablo. Nunca podrá lavarse de haber ganado a uno de los cuales Jesús lavó con la sangre y los salvó. Satanás puede anular nuestra influencia, nuestros valores humanos, nuestro trabajo. Puede ensombrecer nuestra luz de felicidad. Puede entristecernos con tristezas y enfermedades. Pero una cosa yo estoy seguro, y es que jamás habrá banquete en su infierno celebrando la pérdida de un solo Hijo de Dios, quien fue lavado por la sangre de Jesucristo. Sus hijos están seguros, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Y a él corre el justo. Y con estos recursos, con este evangelio, es que Pablo dice que llegaría a ellos. Llegaré a ustedes con este evangelio, con la abundancia del evangelio. En tercer lugar, es grande por su pureza. El evangelio es grande por su pureza. Pablo no dudaba de que un imperio de dificultades le esperaba. No obstante, tal parece que un manto de firme propósito y convicción le abrigaba. Por lo tanto, dice: llegaré. Oh, hermanos míos, qué reto. Así nos resta lanzarnos, no con ambiciones humanas, no con una religión, no con una filosofía barata, sino lanzarnos con el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que me regeneró a Pablo, me regeneró, me transformó, me sacó de la miseria humana, donde el diablo me decía: tú no te vas a levantar, pero Dios me tendió la mano. Dios, tú eres mi hijo, y te levanta de ahí, de esa miseria humana. Ese evangelio que me regeneró, que me levantó, que
yo es lo que más aprecio en la vida. Ese evangelio que me dio la paz en mi alma. Ese evangelio que nos trajo gozo y la esperanza. Ese evangelio que quitó el odio, la venganza, el dolor y sobre todo la miseria humana. Hermanos míos, qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer al Cristo que rompe las cadenas de la esclavitud. Ese evangelio que nos invita a veces a cantar el himno, oh, que amigo nos es Cristo. Nos manda a que llevemos todo a Él en oración. Aleluya. Aleluya por este evangelio. Fue ese mismo evangelio, hermanos y amigos, que llevó a Carey ante la imposibilidad de los lugares remotos de la India y que trajo una nueva época para la iglesia cristiana. Es ese evangelio que más que humana creencia y más que una mera religión, más que un exteriorismo, más que nominalismo, es el evangelio de Cristo. Es el evangelio que penetra. Es el evangelio que remueve la mugre. Es el evangelio que remueve la suciedad del alma y crea un nuevo corazón. Ese es el milagro de la vida cristiana. Y fue ese evangelio que hizo brillar aquella estrella de la mañana en el siglo XVII, cuando el cristianismo se confundía con el romanismo y el gran Lutero se levantó como uno que ponía el evangelio en su merecido lugar y que le dijo, y él dijo, y que le hizo levantar una voz de coraje diciendo a aquellos que le pedían la vida, que si tuviera 100 cabezas, todas las pondría en el lugar antes de retractarse de sus convicciones como cristiano. Y más tarde dijo que si hubieran demonios como tejas en los tejados, con todo eso él testificaría y no se retractaría. Es este evangelio que ha hecho que el materialismo y el paganismo se vayan luchando por romper el estandarte de la verdad de Dios. Fue este evangelio el que hizo que Pablo escribiera así a los romanos. Una vez dijo, ay de mí si callara, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y esto solo lo produce una sola cosa: la abundancia de las bendiciones del Señor. Hermanos míos, tenemos delante de nosotros una generación que está harta de satisfacciones carnales, la cual han absorbido hasta el exceso todos los encantos y placeres del mundo, mientras hay millones de millones que jamás han oído el evangelio de Jesucristo. Y así contemplamos el triste espectáculo de tantos y tantos cristianos vacíos que han oído, que han leído abundantemente de la verdad de Dios y repleto del conocimiento bíblico, han llegado a enfermarse de dispepsia espiritual. ¿Por qué? Porque enriquecidos de bienes materiales y placeres y rodeados de atracciones ya no tienen necesidad de nada más. Y muchos de estos llamados cristianos de nuestro mundo, de nuestras iglesias modernas, cantan a veces ese himno, da lo mejor al maestro. Pero miren, hermanos, a muchos le ha pasado una gran tragedia. Y es que aquellas verdades que antes conmovían su vida espiritual y lo hacían estremecer, hoy son cosas comunes. Y es posible que aquellas verdades preciosas que debieran conmover y humedecer de lágrimas nuestros ojos y arrancar aleluya de nuestros labios, ya no nos dan ni frío ni calor. A veces se oye la verdad de Dios y la acomodamos para otros, menos para nosotros. Y después clamamos, da lo mejor al maestro. Mientras contemplamos en el hondo de nuestras conciencias que el apetito ha disminuido grandemente y aquello que en otros tiempos pasados casi nos hacían estremecer en el templo, ahora es una cosa que nos hace caer de sueño y aburrimiento. Oh, hermanos míos, jóvenes que me escuchan,
Cada uno de ustedes que escuchan esta verdad, esto que en otro tiempo pasado hizo a los hombres como Pablo enfrentarse con valor porque tenían la abundancia del Evangelio de Cristo. Esto debe ser un reto para nuestras iglesias, hoy en nuestros presentes, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Y debemos de pedir que se encienda la chispa del Espíritu Santo, que pueda hablar y que podamos de aprender con el sacrificio, poseer las abundancias del Evangelio de Cristo, para así poder poner en alto, muy en alto el testimonio de la iglesia. Por eso añadimos esta otra parte. Es grande el Evangelio por su bendición. Dice Pablo, iré a ustedes con la bendición del Evangelio. No dice la bendición de los apóstoles, no dice la bendición de la iglesia de Jerusalén. Iré a ustedes con la bendición del Evangelio de Cristo. Algunas personas en el mundo que conocen de este glorioso Evangelio y que han echado mano de él, nunca podrán decir que el Evangelio no le ha traído bendición. Sí, el Evangelio hizo que Pablo cambiara de dirección, antes perseguidor del Evangelio, ahora predicador del mismo Evangelio. Y ahora cuando el Señor se le apareció en el camino de Damasco, le dijo al Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quiere que haga? De esta forma, abriendo su corazón al Señor, se dispuso a rendirle todo a Cristo por solamente una cosa, la bendición del glorioso Evangelio. Hermanos míos, ¿por qué estamos en esta mañana aquí? ¿Por qué cantamos y oramos? Lo hacemos por las bendiciones del Evangelio de Cristo. Bendiciones a veces en mi casa, bendiciones en otras casas, en la casa del vecino, bendiciones en el quehacer diario. Y estas bendiciones producen una sola cosa, producen gozo. El gozo cristiano, gozo da servir a Cristo. Y el gozo produce victoria. Y en la vida cristiana hay una gran diferencia entre el que cree y el que no cree. El que no cree, cuando llegan las pruebas y amargura de la vida, la tiene que sufrir en toda su intensidad. Pero el que cree y depende del Señor, cuando vienen las pruebas y las amarguras, acude a Cristo y Cristo la dulcifica. Hoy las armas que el diablo está usando no son otra cosa que el desaliento y el desánimo, los peros, los pretextos, y así mantiene entretenido a muchos y esto les roba el gozo. Hermanos míos y los jóvenes, el diablo está muy empeñado en destruir la juventud. Pon el fósforo y enciende el gozo del Señor en ti. Alégrate, levántate con alegría. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida y te llene de gozo, te llene de vida, de la abundancia del poder de Dios. Y a los jóvenes digo que no esperen que la flor de tu vida se marchite para brindar al Señor el perfume fragante desperdiciado. Brinda a tu adorado Maestro el olor suave y fragante de una vida dedicada y consagrada a Él. Y esas bendiciones que Pablo refleja son el producto de una vida vivida en el Señor. Y yo lo comparo con un río. Y estoy terminando. La comparo como un río que nace. El río siempre nace en una cañada. O nace en una montaña, en un chorrito. Usted ve en el Amazonas, usted busca el origen del Amazonas y lo va a ver que es un hilito así que van haciendo, hasta que es el río más caudaloso del mundo. La vida yo la comparo con un río. Y la comparo con un río que nace en una cañada o con un chorrito pequeño y mientras más distancia camina, más ancho y caudaloso es. Es como el himno que me encanta, que me ha ayudado tanto, sean como ríos. Cristo en una ocasión dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en... Vamos a repetir, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Que nuestras vidas sean como ríos de largo recorrido, hermanos. La vida cristiana es una carrera.
es como un río que nace y crece y a medida que camina, llevando humedad a todos los sedientos. A medida que camina, llevando alimento espiritual a todo el necesitado. Y di como Pablo en esta mañana: voy a ustedes con la abundancia del Evangelio, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que cambia, el Evangelio que transforma. Iré a ustedes con la abundancia del Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude y nos deje estas palabras en reflexión. No voy a concluir, ustedes concluyen. Cristo es la solución. Cristo es el mensaje. Pablo nos lo dice. Iré con la abundancia del Evangelio de Cristo. El Evangelio que transforma, que cambia, que redime, que hace a uno una vida nueva y que no nos defrauda. No nos decepcionas. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias por el Evangelio. Te doy gracias porque tú me has redimido por la sangre tuya. Te doy gracias, Señor, porque tú me tendiste la cuerda de amor. Te doy gracias porque tú me llevaste a tu seno de nuevo. Te doy gracias, Señor, porque hay poder en la sangre de Cristo. Te doy gracias, Señor, porque el diablo no tiene poder sobre ningún hijo de Dios. No hay poder para el diablo. Somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Danos la victoria en Jesucristo. Y te damos gracias por la vida de Pablo. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu compasión. Por Jesucristo. Amén. Y yo proclamo